del Señor, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, comenzando en el versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 6, comenzando la lectura bíblica en el versículo 14. Marcos, capítulo 6, del versículo 14 en adelante. Leemos la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Un relato fuerte, ¿verdad? ¿Qué les parece? Un relato fuerte. Herodes era un hombre que vivía con una conciencia atormentada. Miren, toda esta información que nos da el Evangelio sobre las circunstancias de la muerte de Juan el Bautista, si usted se fija, leyéndolo detenidamente, toda esa información sobre la circunstancia de la muerte de Juan el Bautista es introducida en el relato como una explicación del tormento de conciencia que padecía Herodes. En este punto, el ministerio del Señor Jesucristo se estaba extendiendo. Los milagros, las sanidades y los prodigios que Cristo realizaba llegaron a conocimiento de Herodes. Pero Herodes, siendo acusado por su conciencia, por el crimen que había cometido al darle muerte a Juan el Bautista, pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Herodes sabía que había sido injusto y como castigo su conciencia atormentada creía ver
a Juan en la persona de Jesús y en su ministerio. Así que vamos a ver hoy qué sucedió con la conciencia de Herodes. Cómo ocurrió la muerte de la conciencia de Herodes. Y vamos a introducirnos en este relato bíblico. Primero veamos quién era este Herodes. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era Herodes? Porque la Biblia menciona a varios Herodes. Y a veces podemos equivocadamente pensar que el Herodes que se menciona al inicio del Evangelio es el mismo que se menciona más adelante y luego el que se menciona en los Hechos de los Apóstoles. Pero no, se trata de diferentes personajes. ¿Quién era este Herodes? Su nombre era Herodes Antipas. Y era hijo de un Herodes que ustedes conocen muy bien, de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que se menciona en el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerda la historia del nacimiento de Jesús? Aquel rey que entrevistó a los magos que vinieron del oriente y le dijo: no se vayan sin pasar por aquí y darme la dirección de Jesús para que yo te vaya y lo adore. Y después, ¿qué fue lo que hizo cuando los magos no pasaron por el palacio? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y ese era Herodes llamado el Grande, que el mundo a veces llama grande a aquellos a los que Dios considera en realidad muy pequeños, porque a veces el mundo elogia, reconoce y aplaude a personas que delante de Dios no merecen para nada eso, por su maldad, por su pecado, por su impiedad, por su incredulidad. Y dice que en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, al morir este Herodes, llamado el Grande, su hijo Herodes Antipas ocupó solo una parte del territorio que su papá gobernaba. Así que Herodes el Grande gobernaba sobre todo el territorio, pero al morir su hijo ocupó solo una parte del territorio. Él vino a ocupar la región de Galilea y de Perea. Por eso, tanto Mateo como Lucas se refieren a Herodes Antipas, llamándolo por su título oficial, que era tetrarca. ¿Han oído esa palabra? ¿La han leído en la Biblia, en el Evangelio? Tetrarca. ¿Qué significa la palabra tetrarca? Significa gobernador de la cuarta parte de un reino. Así que Herodes el Grande gobernaba sobre todo el reino, pero al morir su reino se dividió en ¿cuántas partes? En 4, y una de las 4 le tocó a Herodes Antipas. Así que, y la parte que le tocó fue la región de Galilea y Perea. ¿Y Nazaret dónde quedaba? En la región de Galilea. ¿Y dónde llevó a cabo Jesús gran parte de su ministerio? En Galilea. Y la mayoría de sus discípulos que eran galileos también. Así que oímos de Jesús en Nazaret, en Capernaum, en Betsaida, y todas esas son regiones de Galilea que estaban bajo el gobierno de Herodes Antipas. Este Herodes fue el que gobernó Galilea y Perea durante el ministerio de Cristo. Dice Mateo 14:1: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y Lucas 3:1 nos dice, cuando va a introducir el ministerio público de Jesucristo: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea. Ahora sí que el título oficial de Herodes Antipas, ¿cuál era? Tetrarca. Sin embargo, el evangelista Marcos, y lo hemos leído allí en el capítulo 6, versículo 14, lo llama rey. ¿Por qué Marcos lo llama rey? Porque esa era la manera popular en la cual se le llamaba. Popularmente se le llamaba rey, aunque él realmente no era rey. Pero ese título se le permitía usar por Roma únicamente en forma de cortesía. Como una cortesía, pero él realmente no era rey, era tetrarca. Él era un súbdito de Roma. Herodes Antipas era un súbdito de Roma y gobernó sobre su territorio desde la muerte de su padre Herodes el Grande hasta el año 39 después de Cristo. ¿Quién era su madre? Su madre
se llamaba Maltase y era una mujer samaritana, que también era madre de Arquelao, otro de los Herodes, que gobernó sobre otra cuarta parte del reino que se dividió. Y ese Herodes Arquelao le tocó gobernar sobre las regiones de Judea, de Samaria e Idumea, cuando murió su padre Herodes el Grande. Ahora, es posible que el Herodes de la historia de hoy, de este relato, Herodes Antipas, es posible que haya tenido su residencia oficial en la ciudad de Tiberias, una ciudad que él mandó a construir en la orilla sudoeste del mar de Galilea, y le puso ese nombre en homenaje a Tiberio, el César que gobernaba entonces. Así que en honor a Tiberio le puso Tiberias, y es muy posible que él residiera oficialmente allí. Así que ya sabemos quién era Herodes Antipas, el de este relato, ¿sí o no? Sí. Amén. Ahora, en este relato también aparece una mujer que juega un papel importante, una figura que resalta en este pasaje bíblico, que se llama Herodías. Herodías. Fíjese que entre el nombre Herodes y el nombre Herodías hay una gran semejanza. ¿Quién era Herodías? ¿Quién era esta mujer que estuvo implicada en la muerte de Juan el Bautista? ¿Quién era ella? Miren, Herodes Antipas había tomado como esposa a Herodías. Pero resulta que Herodías era la hija de su medio hermano Aristóbulo, a quien su padre, Herodes el Grande, había matado. Así que Herodes el Grande no quería ni sus hijos. Mató a uno de sus hijos llamado Aristóbulo. Y Herodías era una hija de Aristóbulo. Por lo tanto, como Herodías era la hija del medio hermano de Herodes Antipas, tenemos que Herodes Antipas la había tomado por esposa, y ahora era al mismo tiempo su esposo y su tío. Así que ahora era también, además de esposo, su tío. Pero antes de unirse a él, antes de que Herodías se uniera a él, ella estaba casada con el medio hermano que tenía Herodes Antipas, otro medio hermano que tenía vivo, llamado Herodes Filipo, de quien ella se había separado para unirse con Antipas, con Herodes Antipas. Dice Marcos capítulo 6, versículo 17, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Así que ahora tenemos que Herodías, o Herodes Antipas, además de ser su esposo y tío, era también su cuñado. Herodes Antipas había seducido a Herodías y se la había llevado como su mujer, aunque ya Antipas estaba casado con una princesa árabe. Y Herodías seguía estando legalmente casada con Herodes Filipo. Y esa era la situación de estos dos personajes. ¿Ok? Esa era la situación de estos dos personajes. Ahora vamos a ir a la conciencia de Herodes. Ese es otro aspecto de la predicación de hoy. Hemos visto quién era Herodes Antipas, hemos visto quién era Herodías, y ahora vamos a ver la conciencia de Herodes. Miren, el Señor ha dotado a los seres humanos de conciencia, que es una especie de guía moral interior que nos permite discernir entre el bien y el mal. Basado en lo que leemos en los evangelios, por un tiempo Herodes Antipas trató de vivir evitando contrariar por completo la voz de su conciencia. Y así podemos ver durante un tiempo manifestarse algunas cualidades positivas en él. ¿Cuáles son estas cualidades positivas que se manifestaron en Herodes Antipas mientras no contrarió por completo la voz de su conciencia? Bueno, en primer lugar, tenemos que aunque Herodes no poseía justicia, ni honestidad, ni pureza, sentía un cierto respeto hacia la virtud. Él sentía un cierto respeto hacia la virtud. Hay gente que no respeta la virtud. ¿Sí o no? Sí, sí. Hay gente que no respeta la virtud.
Hay muchos niveles de degradación en las personas. El pecado es una cosa que cuando usted lo deja, va a más. Y puede llevar a las personas a un punto de que no respetan ni a Dios ni a los hombres. Herodes, a pesar de que no poseía justicia, ni honestidad, ni pureza, todavía sentía un cierto respeto hacia la virtud. Leemos en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían que Jesús era ¿quién? Es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Pero ¿qué era lo que decía Herodes Antipas? Él se mantenía en su posición. Él decía, no, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y esta manera de expresarse pone de manifiesto, aún después de lo que hizo, el respeto que Herodes Antipas todavía sentía por Juan el Bautista. Cuando él oyó hablar de Jesús y de los milagros tan grandes que nuestro Señor hacía, Herodes pensó que era Juan que había resucitado, lo que demuestra que él, Herodes Antipas, reconocía que Juan había sido un hombre de Dios y que no mereció la muerte que él le dio. Aunque la gente confundida decía que Jesús era en realidad otros personajes, Herodes Antipas insistía en que era Juan. Y ese era el remordimiento, ese era el tormento de su conciencia. Eso quiere decir que él podía reconocer la virtud, la justicia y la santidad en las personas, y también quiere decir que reconocía que su orden de matar a Juan había sido injusta. Otro aspecto que vemos en la personalidad de Herodes Antipas, mientras no contrarió por completo la voz de su conciencia, es que él protegía a Juan el Bautista de los malignos deseos de Herodías, debido a que él reconocía que Juan era un hombre justo y santo. Así que protegía a Juan el Bautista ¿de quién? De Herodías. De las malas intenciones que tenía Herodías, su esposa. ¿Por qué lo protegía? Porque él reconocía que Juan el Bautista era ¿qué? Un hombre santo y justo. Dice Marcos capítulo 6, versículos 19 y 20. Pero Herodías le acechaba. Esa mujer estaba nada más mirando a Juan el Bautista a ver cómo le podía hacer daño, cómo podía acabar con su vida. Y deseaba matarle. La Biblia, la revelación de Dios, descubre lo que había en el corazón de esa mujer. Pero añade, y no podía. Porque Herodes temía a Juan. Pero ¿por qué Herodes temía a Juan si Juan era un hombre desarmado? Juan era un hombre inocente. Juan no capitaneaba un ejército. Juan estaba encadenado en una de sus mazmorras. Así que no era un temor físico, era un temor al saber que Dios estaba con Juan el Bautista. Y que Juan era un hombre de Dios. Y que tocar a Juan era meterse con Dios. Dice allí, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Herodías era una mujer cruel, ambiciosa y sin temor de Dios. Ella aborrecía a Juan. ¿Por qué ella aborrecía a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le decía a Herodes que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Lo llamaba al arrepentimiento y le decía, arrepiéntete y deja de hacer eso, porque tú sabes que a Dios no le agrada lo que estás haciendo. No te es lícito vivir con la mujer de Herodes Filipo. Dice Marcos capítulo 6 versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El venerable Beda, un escritor eclesiástico inglés que vivió entre los siglos VII y VIII, escribió que el empeño de Herodías en matar a Juan se debía a que ella temía que a la larga Herodes se arrepintiera y cediera a las exhortaciones de Juan y disolviera este matrimonio falso
y devolviera a Herodías a su esposo legal. Ahora, otra cualidad positiva que todavía vemos en Herodes Antipas, hasta que él no contrarió por completo la voz de su conciencia, era que Herodes oía con agrado a Juan el Bautista. Mira, a Herodes le gustaba ir de vez en cuando a la celda donde estaba Juan para escucharlo predicar. Dice Marcos 6:20, y oyéndole se quedaba muy perplejo, se quedaba confundido, aturdido, no captaba el mensaje, no le significaba mucho, pero dice, pero le escuchaba de buena gana. Le escuchaba de buena gana. Otra característica que vemos positiva todavía en Herodes Antipas es que Herodes creía en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la resurrección de los muertos? ¿Puede levantar su mano? Eso es algo bíblico. Eso es algo bíblico. ¿Ok? Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Amén. Y Herodes, como estaba en esa cultura judía, escuchando lo que se hablaba, las enseñanzas, pues él creía en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué decimos esto? Porque después de haber matado a Juan, dice el versículo que introduce este relato, es decir, el versículo 14 de Marcos 6, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Así que él creía en la resurrección de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Lo que sucede es que su conciencia culpable le hacía pensar que Jesús y sus milagros era realmente Juan el Bautista, que había resucitado con esos poderes. Y ahora viene algo muy negativo de Herodes Antipas, que nos dice la Biblia. A pesar de que externamente Herodes Antipas no se atrevía a hacerle daño físico a Juan, más allá de meterlo preso en una mazmorra y encadenarlo, más allá de privarle de su libertad, el Evangelio de Mateo nos dice que en el fondo de su corazón Herodes también deseaba matar a Juan. Porque Dios ve el corazón de las personas y Dios ve lo que hay en el fondo del corazón. Y dice el Evangelio, revelación de Dios, la Escritura, que Herodes también deseaba matar a Juan. Y si no lo hizo antes, fue para evitar una revuelta popular ante tal crimen. Dice Mateo capítulo 14, versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Así que, mis queridos hermanos, aquí quedan al descubierto sus verdaderas intenciones homicidas hacia Juan el Bautista. Y vamos a ir al aspecto final de la predicación. Hemos visto quién era Herodes Antipas, hemos visto quién era Herodías, hemos visto la conciencia de Herodes, y ahora veremos finalmente la muerte de la conciencia de Herodes. La muerte de la conciencia de Herodes. Es muy serio y muy peligroso no hacer caso a la voz de Dios cuando Dios nos está hablando, por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Porque cerrar el corazón a la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo no es solo decir no por un momento, es también un paso de retroceso y es un endurecimiento que va recibiendo el corazón. Y es como la mano que está muy tierna en la piel y la primera vez que usted maneja los instrumentos le salen llagas en las manos, pero a medida que usted sigue operando esos instrumentos, ¿qué sucede con esa piel? Se va endureciendo hasta el punto que se crean ¿qué? Callos, y ya después usted no siente nada. Fíjense que usted tiene, cuando usted tiene callos bien grandes, puede hasta picar arriba de ellos y usted no siente, porque está dando en la parte endurecida del callo. Y eso pasa con la conciencia. Dios nos habla a través de su palabra y del Espíritu Santo. Dice, esto no es conmigo, esto con que está al lado, yo no tengo nada que ver, no hago caso, no sé de qué está hablando. Y no solo es que uno se niega en el momento, es que se va encalleciendo la conciencia al punto que después ya
no va a escuchar más el llamado del Señor por el estado en que está. Al no obedecer al Espíritu de Dios, que le hablaba continuamente por medio de Juan el Bautista, cada vez que lo iba a escuchar, Herodes repetidamente fue acallando la voz de su conciencia y ésta se fue corrompiendo cada vez más. Por eso vemos algunas cosas. Vemos que sucedieron algunas cosas negativas. Y la primera es que aunque Herodes respetaba a Juan, no se volvió, no se entregó al Señor que Juan le predicaba. Así que él respetaba a Juan el Bautista, pero él hizo caso del mensaje de Juan el Bautista. No. ¿Se entregó al Señor del cual Juan el Bautista le hablaba y le predicaba? No. De nada valía simpatizar un poco con el profeta y decir, ay, mira cómo me gusta que predique el profeta Juan el Bautista. De nada valía si no entregaba su vida a aquel a quien el profeta predicaba. No basta, mis queridos hermanos, simpatizar con Cristo. No basta simpatizar con su palabra. Hay que entregar la vida al Señor. Amén. El Señor no busca meros simpatizantes. Cristo está buscando discípulos. ¿Quién es un simpatizante? Un simpatizante es alguien que admira a Cristo. Admira a Cristo por alguna razón. Pero un discípulo es alguien que entrega su vida a Cristo y está comprometido con Él. Hay una gran diferencia entre admirar a Cristo a la distancia y otra en seguirle y comprometerse con Él. Dice la Biblia en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Además, algo negativo que vemos en este proceso de la muerte de la conciencia de Herodes es que Herodes no creyó, no aceptó el mensaje de arrepentimiento que le predicaba Juan el Bautista. A Herodes le gustaba oírle, pero en realidad no le daba importancia al mensaje bíblico de arrepentimiento que Juan le transmitía. Cada vez que le decía que saliera del estilo de vida que estaba llevando, era un llamado al arrepentimiento que Dios le estaba haciendo. Pero Herodes no lo aceptó, no lo creyó. Dice Marcos 6:20 que cuando Herodes Antipas escuchaba a Juan, se quedaba muy perplejo, se quedaba como confundido, como aturdido, desconcertado. Aunque Herodes lo escuchaba de buena gana, permaneció bajo la influencia del pecado. Su amor al estilo de vida que llevaba le impedía aceptar la verdad de Dios que salía de los labios de Juan. Juan era un pasatiempo más en su corte. Juan era un ave exótica que de vez en cuando Herodes Antipas iba a escuchar cantar cuando se cansaba de sus fiestas y de los excesos de la vida cortesana. Herodes ignoró los continuos llamados de Dios. Juan lo llamaba una y otra vez al arrepentimiento. Y Juan tuvo que pagar un alto precio por su predicación. Pagó con su propia vida. Mis queridos hermanos, a través de la historia de la iglesia, muchos han tenido que pagar un alto precio por predicar el Evangelio, especialmente en épocas de persecución de la fe. Y otro paso más en esta muerte de la conciencia de Herodes es que Herodes mató al hombre que respetaba. Herodes mató al hombre que respetaba. ¿Cómo sucedió esto? En la fiesta de su cumpleaños le gustó tanto la danza de la hija de Herodías que le juró delante de todos los presentes darle lo que le pidiera. Y entonces, ¿qué hizo esta muchacha? La Biblia no nos da el nombre de ella. La Biblia le llama la hija de Herodías. Pero Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, nos dice en sus escritos que se llamaba Salomé. ¿Ok? Pero la Biblia no da el nombre.
que hizo esta muchacha después de haber danzado delante de Herodes y todos esos príncipes y gobernantes que estaban con él festejando allí? Cuando él le dijo, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Esta muchacha fue a buscar el consejo ¿de quién? De su madre. Nada más y nada menos que de su madre Herodías. Y regresó prontamente ¿con qué petición? Con la petición de la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Dice la Biblia que entonces Herodes se entristeció mucho. Marcos 6:26. Se entristeció mucho. Herodes sabía que lo que le pedían hacer no estaba bien delante de Dios, ni delante de los hombres, ni delante de su propia conciencia. Lo que esa joven le pidió que cometiera fue un crimen horrendo. Quizás Herodes vaciló por un momento, pero finalmente dio la orden y uno de sus soldados salió directamente del salón del banquete hacia la oscura mazmorra donde estaba el profeta de Dios para cortarle la cabeza. En ese instante ocurrió la muerte física del Bautista. Pero más triste todavía, ocurrió también la muerte de la conciencia de Herodes. Herodes sabía que Juan era un siervo de Dios. Y a pesar de eso, lo condenó a muerte al verse atado por un juramento. Prefirió cometer un crimen, acabando con la vida de un siervo de Dios, de nada más y nada menos que el precursor de Cristo, antes que retractarse delante de los comensales que estaban en la fiesta. La orden se cumplió y Juan fue decapitado en su celda. Fue un final rápido y trágico para una vida de rectitud y servicio a Dios. Y ahora, para poner la tapa al pomo a la muerte de la conciencia de Herodes, por si esto fuera poco, finalmente Herodes Antipas acabó burlándose y despreciando al mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, los versículos 6, 7 y 11. Entonces Pilato, oyendo decir, cuando estaba interrogando a Jesús, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y Jesús, aunque había nacido en Belén de Judea, ¿dónde se había criado? En Nazaret. ¿Y Nazaret dónde quedaba? En Galilea. ¿Y quién era el tetrarca de Galilea? Herodes Antipas. ¿Y qué fiesta se estaba llevando a cabo en Jerusalén cuando ocurrió la crucifixión de Cristo? La fiesta de la Pascua. Y cuando se llevaba a cabo la fiesta de la Pascua, todo el mundo peregrinaba, los judíos, hacia Jerusalén. Y también Herodes Antipas, pues, se había trasladado allá para estar presente en las festividades. Así que Pilato preguntó si el hombre era Galileo, cuando oyó decir Galilea. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque él era el gobernante de Galilea y Perea, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y dice el versículo 11, entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció. Tenía delante al Verbo de Dios encarnado, aquel que hizo el universo con su palabra, al Hijo eterno de Dios, el que vino al mundo a derramar su sangre por nuestros pecados, el Santo de Israel, el más puro. Y él, Herodes Antipas, dice que lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida en son de burla, y volvió a enviarle a Pilato. A Herodes se le nombra junto a Pilato como enjuiciador de Cristo. Dice Hechos capítulo 4 versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, la maldad de Herodes Antipas no impidió
que el Espíritu de Dios tocara continuamente la puerta de su corazón, haciendo un llamado a su conciencia. Dios llama a todos los pecadores a la salvación que gratuitamente les ofrece en Cristo Jesús. Amén. Y también llamó a Herodes Antipas. ¿Cuántas exhortaciones no le habrá hecho Juan todas las veces que le iba a escuchar? Juan el Bautista fungió como la voz de Dios para Herodes. Pero Herodes endureció su corazón y acalló la voz de su conciencia. Dios le concedió muchas oportunidades de arrepentimiento, pero él las desaprovechó. Y el final de su vida fue triste, porque su vida termina en el año 39, siendo despreciado por el mismo César. Calígula lo exilia en las Galias y ese mismo año muere allá. Dios le concedió muchas oportunidades de arrepentimiento, pero no las aprovechó. Tuvo el gran privilegio de conocer personalmente a Juan el Bautista y de conocer personalmente hasta el propio Señor Jesucristo, pero eso no le sirvió de nada. Herodes estaba familiarizado con la religión verdadera, porque era la religión de sus súbditos y nominalmente era la que él profesaba por motivos políticos, pero fuera de esa formalidad no tenía una relación personal con Dios. Y esa puede ser la misma condición de muchos hoy a los que Dios les sigue hablando. Por eso la Biblia exhorta en Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La tragedia de Herodes fue que no hizo a tiempo una decisión por el Señor. Pero nosotros podemos responder hoy al llamado que nos hace el Señor. Amén. Y nosotros podemos hoy experimentar la gran bendición de la salvación, de la paz con Dios. Amén. Y de la paz con nuestra conciencia. Amén. Si usted siente que Dios le ha hablado hoy, y le pido que incline su rostro en actitud de oración. Incline su rostro en actitud de oración al Señor. Si usted siente que Dios le ha hablado hoy y usted quiere entregar su vida a Jesucristo y no quiere postergar más esa decisión, o usted quiere reconsagrar su vida al Señor, o usted quiere venir a poner alguna carga delante de Dios, le espero aquí en el altar del Señor para orar juntos. Venga al altar del Señor. Estemos orando como iglesia. Este es un tiempo de oración, un tiempo de comunión con Dios. Póngase ahí delante, al frente, vamos a orar. Inclinen sus rostros en actitud de oración. ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más quiere venir? Pueden venir un poquito adelante, un pasito más adelante. Ahí está bien, un pasito más adelante. Inclinamos nuestros rostros en actitud de oración. ¿Alguien más quiere venir? ¿Quiere decirle al Señor, entrego mi vida a ti, pongo mi vida en tus manos? ¿O reconsagro mi vida a ti, Señor? Yo he estado en tus caminos, pero me he apartado, me he alejado de Cristo, del Evangelio, me he alejado del Señor, de la iglesia, pero hoy quiero, Señor, no dejar pasar por alto esta oportunidad. Yo no quiero que mi conciencia se encallezca. Tú me has hablado en esta tarde, Señor. O quizás quieras venir a poner una carga delante de Dios. Algún problema, alguna lucha con la que tú no puedes solo, pero la vienes a arrojar en los brazos del Señor. Amén. 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 Por los motivos que están expresando. Vamos a orar.
Padre Dios nuestro, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos toda la honra y toda la gloria, y te damos gracias porque tú sigues hablándonos a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, y tú tocas nuestros corazones, oh Dios, y nos haces sentir la necesidad que tenemos de ti, y que la vida en este mundo es pasajera, es efímera, y que las oportunidades son limitadas porque no sabemos cuándo vamos a comparecer delante de ti. Señor, recibe en esta hora las vidas que han venido a rendirse a tus pies, o han venido poniendo ante ti la carga de algún familiar, de algún hijo, de alguien en la casa que no se ha rendido a ti, Señor, y quieren suplicar, quieren orar, quieren pedir para que tú toques esos corazones y se vuelvan a ti. Quizás hay alguna vida que ha venido a reconciliarse contigo, que ha estado años fuera del Evangelio y ha entendido que no es sabio, no es bueno caminar alejado de tus caminos, o vienen a pedir por un motivo de salud del cuerpo, Señor, alguna situación seria, problemática, y vienen a pedir el auxilio divino sobre sus vidas. Cualquiera que sea la situación, pedimos en esta hora que tu mano de bendición se mueva sobre los que están aquí, Señor, y que toques cada corazón de los que está aquí o a los que ellos representan, donde quiera que estén. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a alabar al Señor, queridos hermanos, todos puestos en pie, la iglesia en pie. Vamos a terminar así mismo, cantando este precioso himno mientras miramos allí a la pantalla, en el nombre del Señor.